Buenos días, niños. Bienvenidos a esta clase de estudios sociales. Continuamos con sus exposiciones. El día de hoy le toca exponer a Génesis. Ella nos va a hablar acerca de la presidencia muy cortita de Rosalía Arteaga Serrano. Entonces le vamos a dar paso a Génesis. Yo voy a ir pasando las diapositivas, ¿ok? Listo. En cuanto estés lista, Génesis, puedes empezar. Hoy día voy a hablar de Rosalía Arteaga Serrano. Pásame a la otra diapositiva. Nació en Cuenca el 5 de diciembre de 1956. Fue hija de Moisés Arteaga y su madre fue Guadalupe Serrano. Los estudios los hizo en su ciudad natal, la primaria en la Escuela Dominicana del Santísimo Rosario, la secundaria en el Colegio Dominicano Rosa de Jesús Cordero y los superiores en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Estatal de Cuenca y en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de la misma ciudad. Finalmente, para completar su preparación académica, viajó a Brasil para ingresar a la Facultad de Pedagogía y Antropología de la Universidad Federal de Bahía. Aquí, como podemos ver, unas imágenes de ella. Vida matrimonial. Estuvo casada con el ex alcalde de Cuenca, llamado Pedro Fernández Cordero Álvarez, con quien tuvo 4 hijos. Vida política. Ha desempeñado diferentes cargos públicos y privados, tales como delegación de la Subsecretaría de Cultura para la provincia de Azuay y Cañar, 1986 hasta 1990, concejal del Cantón Cuenca, 1986-1988. La carrera política de Rosalía Arteaga comenzó en 1992, cuando fue nombrada subsecretaria de Cultura en el mismo año. Subsecretaria de Cultura en el mismo año. Fue nombrada como presidenta del Consejo Editorial del Ministro de Educación y Cultural. A esto también se le suma que fue presidenta del director del Instituto de Patrimonio Cultural. Logró reconocimiento cuando renunció a su cargo en el año 1993. Bajo el mandato del entonces presidente Sixto Durán Ballén, por el hecho de que ese gobierno quería que la religión se impartiera en el sistema de educación pública. A partir del año 1994, Rosalía fue miembro del directorio del Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina, CIESPAL, presidenta del Consejo Nacional de Educación y en Estudios Superiores para América. En el mismo año fue nombrada ministra de Educación, Cultural y Deportes, fuera del gobierno en 1996. Fue designada directora nacional del Movimiento Independiente para una República Auténtica, MIRA, que auspició su candidatura a la vicepresidencia de la República en alianza con el presidente Abdalá Bucaram, del Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE. Su presencia en dicho binomio, discutida por muchos, aportó de manera
aportó de manera significativa para mejorar la imagen del candidato presidencial. Y consumadas las elecciones, el triunfo fue rotundo el 10 de agosto de 1996. Se convirtió en la primera mujer en la historia del Ecuador en alcanzar la vicepresidencia de la República. ¿Cómo llegó a Carondelet? Rosalía Arteaga llegó a Carondelet como vicepresidenta, posesionada el 10 de agosto de 1996. Un año antes había creado su propio movimiento político, Movimiento Independiente para una República Auténtica, con el que se candidatizó a las elecciones junto a Abdalá Bucaram, candidato ganador por el Partido Roldosista Ecuatoriano llamado PRE. Presidentas por unas horas. El 6 de febrero de 1997, tras una ola de protestas populares, una mayoría del Congreso Nacional destituyó a Bucaram por incapacidad mental y nombró al presidente del Legislativo, Fabián Alarcón, presidente constitucional interino, alegando un vacío constitucional que impedía la sucesión de automática de Rosalía Arteaga, entonces vicepresidenta. Arteaga desconoció la decisión del Congreso y firmó un decreto asumiendo la presidencia de la República. La noche de los tres presidentes. Al mismo tiempo, el Congreso insistía en el nombramiento de Alarcón como presidente y Bucaram alegaba la inconstitucionalidad de su cese. Los ecuatorianos se despertaron el 7 de febrero con 3 personas, alegando su legitimidad en la presidencia. Ok, muchas gracias, Génesis. Listo, hemos hablado acerca de Rosalía Arteaga, su vida, su biografía y el tiempo que fue presidenta. Luego de que ella se candidatizó y ganó las elecciones, ella dejó de lado la vida política, no se quiso meter más en eso, solamente fue vicepresidenta y luego, luego presidenta, que constitucionalmente le correspondía. Porque si ella era la vicepresidenta, debía asumir la presidencia. Pero lamentablemente hubieron algunas malinterpretaciones de la ley y a pesar de que ella fue presidenta por unas horas, luego la destituyeron y nombraron como presidente a Fabián Alarcón, que en esa época era el presidente del Congreso. Entonces lo que podemos, hasta hace poco, no se reconocía a Rosalía Arteaga como presidenta. No tenía ni siquiera un cuadro. Ustedes vieron, no sé si se habrán dado cuenta que déjame ver aquí, en estas diapositivas de aquí pueden ver el cuadro en el Palacio de Carondelet, que es donde están los presidentes, donde gobiernan. Ese es el lugar, es como la Casa Blanca de Estados Unidos, aquí es el Palacio de Carondelet. En diferentes países tiene diferentes nombres, pero es el Palacio de Gobierno, es el palacio donde está el presidente. Estaba el cuadro de Abdalá Bucaram y el de Fabián Alarcón, pero no estaba el de Rosalía. Durante mucho tiempo fue así. Y hace poco tiempo, no recuerdo cuánto, hubo una entrevista que le hicieron, el año pasado creo que fue esto, le hicieron a Rosalía, donde
La llamaron para ir a su casa para pintarle un retrato con la banda presidencial porque legalmente a ella le correspondía estar ahí. Entonces, en ese espacio que estaba ahí, antes era un espacio vacío, luego estuvo el nombre de la presidenta, Rosalía Arteaga, que aunque fue por pocas horas, legalmente le correspondía hacerlo. Tampoco aparecían las láminas educativas. Hoy en día, no hace mucho tiempo que no compro una lámina de los presidentes, pero tendría que verificar si realmente ya aparece ella. Hay muchos presidentes que han sido interinos que no aparecen en las láminas, pero ella ya fue, ya está su nombre y su fotografía, su retrato, por eso es un retrato, en el Palacio de Carondelet. Entonces, ella fue por pocas horas presidenta, realmente no pudo hacer nada. Y por eso también se conoce como la noche de los tres presidentes. Empezó con el presidente que había sido legalmente llamado, este fue Abdalá Bucaram, pero luego supimos que el Congreso lo destituyó como presidente, alegando demencia mental, alegando que no estaba capacitado para gobernar debido a muchas cosas incorrectas que hizo. Y el Congreso en esa época tenía demasiado poder, demasiado poder. Por eso una de las primeras cosas que hizo Rafael Correa cuando llegó al poder fue sacar al Congreso, o sea, eliminar al Congreso y tener una asamblea, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo. Congreso, asamblea, solamente que al tener la asamblea constituyente, pues tenía la mayoría a su favor, mientras que en el Congreso no era así. El Congreso, la mayoría estaban en contra. Entonces eso fue una de las primeras cosas que hizo. En aquella época a mí me pareció que estaba bien, porque ya el Congreso y el sector indígena habían causado demasiada inestabilidad en el país. Llegaba un presidente, no les gustaba, lo sacaban. Venía el vicepresidente, llegaba otro, lo sacaban. Entonces, el país necesitaba estabilidad. Y por eso en aquella época me pareció correcto. Porque un presidente no terminaba su gobierno, su periodo de gobierno. Por eso es que se dice que Sixto Durán Ballén fue el último presidente que completó su periodo de gobierno en forma completa, porque de ahí hubieron muchos años de inestabilidad, hasta que llegó Rafael Correa y ya hubo estabilidad en cuanto a que los gobiernos terminaran su periodo presidencial. Es más, tuvo 3 periodos presidenciales y iba por más. Entonces, no hay mucho como presidenta que se pueda decir de Rosalía, pero sí mucho que se pueda decir. Ella es escritora, ella hizo muchas cosas, como lo mencionó Génesis, como no en la parte presidencial, pero sí en su vida pública. ¿Okay? Entonces, esta ha sido la exposición del día de hoy acerca de Rosalía Arteaga. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No tienen pregunta? ¿No? Ok, entonces vamos a terminar la clase de hoy, que ha sido la exposición de Génesis. Vamos a darle un fuerte aplauso a Génesis en su exposición. Mañana vamos a continuar y le toca a Yair, va a hablar sobre Fabián Alarcón, ¿verdad, Yair? Sí. Ok, listo. Y después le toca a Ariana, y Ariana va a hablar de Yamil Maguad, si no me equivoco, Ariana. Sí, Sí. Entonces eso. Todavía en ese tiempo había inestabilidad. Ya le envié la diapositiva. ¿Cuándo me las enviaste? ¿Ahorita? No, mija, hace tiempo. No, por eso dije yo que me las envíen nuevamente. Yo dije, por favor, así me las hayan enviado, envíenlas nuevamente al
correo, no al WhatsApp. Entonces la Al envió correo. Sí, por favor. en el correo. Al correo, no me las envíen al WhatsApp, por favor, al correo. Listo, chicos, entonces vamos a terminar la clase de hoy de estudios sociales.